Quiero traerte en estos momentos un tema que está sobre la mesa en muchos países. Un tema que, lo creas o no, pasan los años y el problema sigue. Y el problema sigue creciendo. El problema crece en España, el problema crece en toda América Latina, el problema está creciendo en Estados Unidos. El problema crece en África, en Asia, en Oceanía. Hoy quiero hablarte de la corrupción. Y lo estamos viendo en estas elecciones que se están presentando en los Estados Unidos. Lo hemos visto en España. Se vive cada día en América Latina, en Puerto Rico, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en México. Estaba mirando la página web de RP que nos comparte el ranking de los países más y menos corruptos del mundo. Sorprende que Dinamarca ha recuperado el primer lugar en el índice de percepción de la corrupción. En primer lugar estaba Nueva Zelanda. Es así que el país nórdico se consagra como el que tiene el menor índice de corrupción a nivel mundial. El segundo lugar lo ocupa Nueva Zelanda, seguido por Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Canadá y Luxemburgo. Al otro extremo se encuentran los países que sufren de una mayor percepción de corrupción. Y este ranking, inverso al anterior, lo lidera Somalia, el más corrupto desde hace 5 años. Siria, Sudán del Sur, Yemen, Corea del Norte, Sudán, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Libia. Estos son los que cierran el ranking de los 10 países más corruptos del mundo, según la investigación realizada por la Transparencia Internacional. Perú, por ejemplo, se ubicó en el puesto 105 en el ranking. Descendió así 9 ubicaciones. España, por ejemplo, está en el puesto número 30. Venezuela, Paraguay, Bolivia y Ecuador. En ese orden son los países con mayor percepción de corrupción en la región. Y sorprende que las elecciones en Estados Unidos 2020 están siendo empañadas por la corrupción, por el fraude. Por eso Donald Trump lo va a llevar hasta las Cortes Suprema. ¿Tú te imaginas que el país que más defiende la democracia, la libertad de expresión, que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se pueda presentar casos de corrupción? Si cae la democracia en Estados Unidos, en todos los países del mundo está cayendo, caerá o ha caído. Y me preguntaban a través del WhatsApp qué pienso sobre las elecciones, qué pienso incluso sobre Puerto Rico, lo que está sucediendo allí, Venezuela, Bolivia, Guatemala. En términos generales, la situación, por ejemplo, electoral en Guatemala y en muchos otros países puede sentirse como lo que resume Zamora, el fundador del diario El Periódico. El otro día leía este comentario suyo. Cada 4 años elegimos un cleptodictador, un presidente ladrón que gobierna con los carteles en los que se ha vuelto a la cleptocracia. Son políticos que viven no para ser intermediarios de la sociedad, sino para enriquecerse. Y la lucha contra la corrupción no es nada nuevo. Por ejemplo, los guatemaltecos, los venezolanos, los bolivianos no son los únicos que enfrentan este problema. Cada día hay más personas que se encuentran en la posición incómoda de estar más en contra de su gobierno que a favor. Los cristianos sabemos que la Biblia enseña que debemos respetar a las autoridades que Dios ha establecido. Y lo puedes leer en Romanos capítulo 13. Pero tal vez estamos experimentando lo mismo que yo y a lo mejor que otras muchas personas. Nos estamos topando con un cristiano que sinceramente lucha con someterse a un gobierno corrupto. ¿Y qué le podemos decir? Pues podemos decir como Jesús: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo nos cuesta, verdad, rendirnos a César? Nos cuesta porque sabemos que hay corrupción. Si lees en Mateo capítulo 22, versículo 15, los fariseos desafiaron a Jesús con una simple pregunta: ¿está permitido pagar impuesto al César o no? Esta pregunta no fue inocente, no fue una pregunta honesta. Después de todo, el versículo 18 indica que Jesús conocía la malicia de los fariseos y les llamó hipócritas.
El pueblo judío vivía bajo el gobierno romano, y este gobierno había conquistado la mayor parte del mundo conocido en ese tiempo, y aunque la mayoría de las personas vivían en paz, también eran sujetos de la corrupción. Los romanos cobraban impuestos. Los romanos permitían a los cobradores de impuestos cobrar más de lo obligado para poder enriquecerse del trabajo de otros. Y los gobernantes romanos eran los que gastaban grandes cantidades de dinero en fiestas, en banquetes organizados, y así recompensaban a los ciudadanos que votaban por ellos. ¿Te suena esto parecido a lo que estamos viviendo hoy en día? En prácticamente todos los países. Entonces la malicia detrás de la pregunta de los fariseos era que si Jesús respondía que sí, debían pagar el impuesto a César. Entonces estaría aliándose con los romanos y contra la causa judía. Pero su respuesta era que no deben pagar el impuesto de inmediato, estarían en problemas con las autoridades romanas. O sea, le querían poner en un aprieto a Jesús. Pero Jesús, con toda la sabiduría de la eternidad, la sabiduría que solo proviene del Padre, respondió de una manera simple. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción en esta moneda? Ellos le dijeron del César. Entonces Jesús le dice, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al igual que los fariseos, sean o no nuestras intenciones maliciosas, muchos de nosotros luchamos con rendirnos a César y queremos que Jesús nos dé una respuesta clara a la cuestión de someterse a la autoridad corrupta. Pero la respuesta de Jesús nos da algo más que un sí o un no. Nos da un vistazo a la sabiduría gloriosa de Dios. En esa respuesta Cristo muestra que existen dos esferas de autoridad, la del César y la de Dios. La esfera de las cosas que debemos rendir a César es derivada, es limitada, es formada por la esfera de las cosas que debemos rendir a Dios, que es la derivada, porque todo lo que le pertenece a César le pertenece a Dios. Y el reino de César existe solo entre los parámetros del reino de Dios. Es limitada porque César no tiene autoridad para exigir todo de ti. Dios sí tiene esa autoridad. Y el momento en el que César demande que hagas algo contra la voluntad de Dios, eso está fuera de su esfera limitada. Por eso yo ya me he posicionado a la hora de, si tuviera que votar, ¿a quién haría? Si un gobierno te dice que votes a favor de ellos y en esas leyes que quieren implementar a la sociedad está, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿tú qué harías? ¿Darías tu voto a ese gobierno? ¿Verdad que no lo harías? Y más si tienes principios cristianos. ¿Darías tu voto a un gobierno corrupto que sabes que ha robado dinero, que ha estafado, que está manipulando al pueblo? Claro que no le darías el voto a esos. ¿Estarías a favor de un gobierno que está a favor del aborto, de la muerte de niños inocentes? Claro que no. ¿Estarías a favor de un gobernador, de un gobierno que está a favor de la ley de eutanasia? Claro que no lo harías. ¿O sí? Porque conozco a personas y cristianos que han dicho, yo no votaría, por ejemplo, a un presidente que solo habla en Twitter, en redes sociales, y te estoy hablando precisamente del presidente de los Estados Unidos. Dice que no votarían a él porque no le gusta cómo es, no le gusta su conducta, pero al menos has mirado la cantidad de cosas, la cantidad de leyes que está prohibiendo, ideología de género, aborto, eutanasia, el favor que tiene con Israel, decir que Jerusalén es la capital de Israel, son cosas que tenemos que ver. Pero no nos gusta, ¿verdad? Prefiero votar a la oposición, a los que sí que están a favor del aborto, ¿verdad? Al matrimonio homosexual y a todas estas cosas, porque uno no nos cae bien. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Puerto Rico, en Guatemala, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Tenemos que clamar al Señor. Nos guste o no, hay autoridades que vamos a tener que respetar. Y esas autoridades a lo mejor las pone el Señor para disciplinarnos a nosotros. Aunque cuesta, ¿verdad?, someterse. Qué bueno que podamos clamar a Dios por justicia. Justicia en nuestros países. La vida cristiana es sumisión. La vida del cristiano se puede resumir en la palabra sumisión. Aunque tal vez has escuchado esta palabra con connotaciones, la sumisión esencialmente significa entregarse a sí mismo para el bien de otros. Pero Pablo, si lees la palabra, dice algo más.
No solamente debemos someternos el uno al otro para el bien del otro, sino hacerlo como al Señor. Efesios capítulo 5. Esto significa que nos sometemos el uno al otro, no porque el uno ni el otro es merecedor, sino porque Dios lo es. Él ha establecido relaciones en las que debemos someternos los unos a los otros. Ciudadanos a sus gobiernos, esposas a sus esposos, hijos a sus padres, los siervos a sus amos. Nos amamos los unos a los otros porque al hacerlo estamos amando a Dios. Cristo te llama a ti y a mí a someternos a autoridades gobernantes, no porque ellas son justas, no porque ellas sean perfectas, sino porque Dios lo es. El gobierno romano de ese día no era para nada recto, ni tampoco lo son muchos de los gobiernos de hoy en día, pero Dios muestra su poder y su soberanía en que usa aún a los gobiernos corruptos para cumplir su voluntad. Incluso, quédate con esto, usa a los gobiernos corruptos para bendecir al pueblo de Dios. Después de todo, como recién me lo decía un compañero, la muerte de Cristo se llevó a cabo por un gobierno corrupto. Pero en ella se cumplió nuestra salvación. Quédate con eso. Dios nos bendice también a través de los impíos. Dios te bendice a través del gobierno corrupto. La muerte de Jesús se llevó a cabo por un gobierno corrupto. Pero en esa muerte, tú y yo hoy tenemos vida. Hay 3 puntos que tenemos que recordar. El primero, debemos reconocer que el problema principal es nuestra corrupción personal e interna, y la solución final es el Evangelio. Te estoy poniendo el ejemplo de los Estados Unidos. Si gana Biden esas elecciones, Estados Unidos va a tener el gobierno que ellos quieren. Puede ser por corrupción, por fraude, pero hay miles, millones de personas que han votado a ese gobierno, miles de personas que votan a favor del aborto, miles de personas que votan en contra incluso de Israel. Prefieren que el Islam sea la religión por excelencia en todo el mundo. Luego vendrán las consecuencias. Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. Y debemos reconocer tú y yo eso, ahora, que el problema principal en nuestra vida es nuestra corrupción personal. Si alguien necesita aprender cómo someterse para el bien de los demás, son los políticos, los gobernantes de nuestros países. Pero no olvidemos que nosotros también tenemos el mismo corazón corrupto que nuestros líderes. No importa cuántas leyes establezcamos, el racismo, la avaricia, la lujuria, la codicia, siempre va a continuar existiendo, siempre se va a manifestar en las vidas de los gobernantes, de los ciudadanos. Luchemos por cambiar esto, pero reconozcamos también que lo que más necesitamos en nuestro país son las buenas nuevas de un intermediario que nunca se aprovechará de nosotros para enriquecerse a sí mismo, sino que siendo el rico se hizo pobre para poder salvar a su pueblo. Estoy hablando de Jesús. El único que puede cambiar a una nación corrupta es Jesús. Por eso te digo que ores por tu país, por esas posibles elecciones que más adelante vas a tener en ese país. Clamar, qué bueno que podamos clamar a Dios por las elecciones de los diferentes países. Necesitamos el Evangelio. Otro punto es que lo peor que puedes hacer es nada. La sumisión no es pasiva, de hecho, es totalmente posible luchar por la justicia y contra la corrupción, y a la vez estar actuando en sumisión a Dios, porque Dios es justo. En algunos casos, someternos a Dios requerirá más esfuerzo de nuestra parte para buscar la justicia en lugares donde la corrupción abunda. Carlos nos compartía esto el otro día aquí en la radio, en Venezuela, en Bolivia. Aunque a final de cuentas nuestra ciudadanía es en el cielo, todavía tenemos una responsabilidad en esta tierra. No olvidemos que los israelitas también por un tiempo eran exiliados en tierra ajena. No obstante, el profeta Jeremías les exhorta a buscar el bienestar de la ciudad a donde les ha desterrado. Y que rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. De la misma manera, si realmente queremos llamarnos cristianos, entonces deberemos de importarnos de las cosas que le importan a Jesús. Y a Jesús lo que le importa es la justicia. Y por supuesto que Jesús traerá justicia a tu país. La verdad que en esos momentos que experimentamos la injusticia estamos experimentando los efectos del pecado. Todos los casos de injusticia social también son casos de pecado personal. Entonces, si queremos luchar por la justicia, realmente debemos hacer una sola cosa, seguir a Jesús en cada área.
Somos cristianos y eso significa que debemos crecer en semejanza a Cristo. Debemos escuchar las palabras del profeta Miqueas. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia, andar humildemente con tu Dios. Entender que Dios es justo. Fue justo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo sigue siendo ahora. Es mi esperanza que más y más cristianos trabajen para reformar el sistema del gobierno de su país. Así traer la justicia a los corruptos y ayudar a los menospreciados. Hay que luchar contra la corrupción. La corrupción del pecado en nuestra vida, pero también la corrupción que está viviendo los diferentes países. Hay que acabar con eso. Si tienes la oportunidad de hacer algo para mejorar el bienestar de tu país, hazlo. Pero recuerda que de la misma manera en que el pecado es la razón por la que nos sentimos ofendidos por la injusticia, el Evangelio es el motivo más puro para pelear por la justicia. Jesús debe ser el motivo. Y la verdadera marca de un cristiano no es la justicia, es la gracia. Los cristianos debemos luchar por la justicia, pero no olvidarnos que en el Evangelio Cristo nos muestra que los cristianos seremos conocidos no por justicia, sino por nuestro amor por el uno al otro, por la gracia. Quiero terminar con unas palabras de John Piper, o John Piper. Aquí en España sabes que cuando leemos el inglés, pues lo leemos de esta manera. El Evangelio desata en el mundo un compromiso no para vivir por la justicia, sino para vivir por algo más que la justicia. La justicia es minimalista. Una vida dedicada a tratar a la gente como se lo merecen no es una vida cristiana. Dios en el Evangelio nos trató mejor de los que nos merecíamos. No recibimos justicia en el Evangelio. Dios recibió justicia en el Evangelio. Nosotros recibimos gracia y Dios desata en el mundo un pueblo de iglesias que tratan a los demás con algo más que la justicia. No deberías caminar a lo largo de tu día pensando ¿cómo puedo ser justo? Deberías estar preguntándote ¿cómo puedo mostrar gracia? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo hacer más de lo necesario? El Evangelio desata algo más que la justicia. Los cristianos no deben ser reconocidos principalmente como personas de justicia. Eso es minimalista. Cristo será conocido en la cultura cuando tratemos a otros mejor de lo que merecen, no como se lo merecen. Por eso, ora por tu país, por los líderes corruptos que hay. Ora por las elecciones. Estamos viviendo lo de Estados Unidos, que si se confirma que hay un fraude, deberían ir todos los de la izquierda, los demócratas, a la cárcel, que no sabemos si eso va a suceder, ¿sabes? Y todos queremos justicia. Puerto Rico quiere justicia en su país. Venezuela, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, España. España está en el puesto 30 de los países más corruptos. Y se están dando casos, ¿eh? Partido Socialista, Unidas Podemos, Partido Popular, al final nadie se salva. Y si cae la democracia, por ejemplo, en Estados Unidos, en cualquier país, caerá también. Estados Unidos, que es el país por excelencia, que preserva la democracia, la justicia, si cae, caerán todos los países. De hecho, está cayendo. Por eso tenemos que clamar cada día a Jesús, clamar a Dios. Orar para que Él quite naciones, quita gobernantes, quita personas corruptas. Y si no las quita, pues oye, orar para que el Señor se les muestre su vida. Pero el Señor hará justicia. Yo pienso que el Señor hace justicia. Yo creo que tenemos un Dios justo. Dios nos cuida, Dios nos trata bien. Y si Dios está permitiendo esto en diferentes países es por algo. Es porque quiere tratar nuestra vida. Es porque quiere tratar el corazón del pueblo. Esta es la reflexión que quería compartirte. Somos cristianos. Vivimos bajo gobiernos corruptos. Pero tenemos que orar por esos gobiernos. Tenemos que clamar al Señor para que haga justicia a su pueblo. Y la va a hacer, pero en la voluntad de Él. Nosotros no podemos forzar la situación. Nosotros tenemos que clamar a Dios. Y Dios hará. Tenemos que mover la mano del Señor para que haga milagros. Y los va a hacer. Y Dios va a traer justicia a tu país. Pero cuando las personas, el pueblo, se pongan de acuerdo y cuando pongan al Señor en el primer lugar, cuando devuelvan al Señor al primer lugar que le merecen, que debe ser lo primero, Cristo en el centro del corazón. Yo soy de ese partido, el CCC,
Cristo en el centro del corazón. Y si en una nación no está Cristo lo primero, esa nación va en pique. Sí o sí. ¿Qué piensas al respecto? Déjanos tus comentarios. 607-824-824. Radio Solidaria, una radio